La sepsis neonatal es considerada como una de las principales causas de infección, complicación y muerte en el periodo neonatal, siendo una de las mayores preocupaciones de los neonatólogos, especialmente en los prematuros, por la alta mortalidad que en ellos implica. A pesar de que el concepto de sepsis neonatal está ampliamente difundida y socializado y más que todo utilizado en la práctica diaria de los servicios de neonatología, aún no existe consensos ni criterios internacionales para definirlo de una manera clara y precisa. Es así que en el 1992 se llegó a consensuar de que la sepsis neonatal se produce como una especie de una cascada séptica, iniciándose como un proceso de infección al cual se lo entiende como aquel proceso inflamatorio originado por la presencia de órganos o organismos en un tejido normalmente estériles, que va a evolucionar a una infección localizada donde ya tenemos datos evidentes de una infección en un órgano o en un sistema, por ejemplo, una neumonía. Posteriormente vamos a tener la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, lo que vendría a ser una bacteremia o similar a la presencia de virus, una viremia, o de hongos, una fungemia. Posteriormente nos vamos a encontrar ante el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, entendiéndose a este como una respuesta inflamatoria sistémica frente a un insulto no específico, considerándose, para definirlo y comprender lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos 5 parámetros, de los cuales tenemos la frecuencia cardíaca cuando está inferior a 100 o superior a 160 latidos por minutos, una frecuencia respiratoria inferior a 40 o superior a 60 respiraciones por minutos, una hipotermia por debajo de 36 o una hipertermia por encima de 37.5. Los leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 y un llene capilar mayor o igual a 3 segundos. Vale la pena recalcar que en nuestro medio nosotros los leucocitos lo evaluamos dependiendo de la escala de Rodwell. Finalmente vamos a tener lo que denominamos la sepsis neonatal, a la cual la definimos como una situación clínica caracterizada por signos sistémicos de respuesta inflamatoria derivada por la invasión y proliferación de bacterias, hongos, parásitos o virus en el torrente sanguíneo durante las primeras 4 semanas de vida y con un hemocultivo positivo. O también cuando nosotros tenemos 2 cultivos positivos de diferentes secreciones, pero aislando la misma bacteria. Posteriormente vamos a hablar de la sepsis grave o severa cuando existen, además de datos de pobre perfusión periférica, tisular como liguria, piel marmórea, hipotensión, y que a la vez, existe una alteración de la perfusión tisular y que no responden a la aplicación de líquido estaríamos hablando de que nos encontramos frente a un choque séptico. Finalmente, vamos a hablar del compromiso de uno o más órganos, y en esto nos estamos refiriendo a una sepsis con falla multiorgánica o síndrome de difusión multiorgánica. Dentro de la epidemiología podemos hablar que la incidencia de la sepsis neonatal corresponde a 21 sobre 1000 nacidos vivos, de los cuales el 30% va a desarrollar una meningitis y el 20 al 75% es la letalidad. Dentro de la fisiopatología vale la pena recalcar que se debe considerar principalmente como un factor importante de desencadenar la
La sepsis neonatal al sistema inmunológico del recién nacido, que inicialmente se encuentra disminuido y que podemos donde podemos agarrar y hablar de que las barreras físicas naturales del recién nacido, especialmente en lo que se refiere a la piel, tiene incrementada la permeabilidad capilar debido a la menor producción de ácidos grasos libres y más que todo por el pH alcalino que tiene. Además, el cordón umbilical y el pulmón e intestino, que de cierta manera también se encuentra deficitario en lo que se denomina la presencia de las inmunoglobulinas. Es así que la IgE y la IgD prácticamente están ausentes en lo que es el cordón umbilical. Posteriormente podemos decir que el recién nacido o en el feto inicialmente la IgG recién se puede llegar a encontrar a partir de las 32 semanas de gestación, aunque algunos refieren que su producción empieza a las 16 semanas. Posteriormente podemos decir que la IgM, una vez que en el recién nacido se encuentra apenas con el 10% a partir de las 2 meses, y sabemos la importancia que tiene la IgM contra los gérmenes gram negativos, especialmente la E. coli, y la IgA, que también se encuentra a partir de los 2 meses, ya que anteriormente tenemos una producción deficiente de la misma. Además, una vez producido el proceso inflamatorio, considerado como una respuesta humoral y celular amplificada, se produce la liberación de las citoquinas que actúan como mensajeros fisiológicos, entre las cuales y las principales podemos agarrar y podemos destacar el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, la 1L1B, la 1L6 y la 1L8. Estas citoquinas actúan, como hemos dicho, como mensajeros, llevando la inflamación de una célula a otra, y que unidas a otras células llevan a la liberación de otras citoquinas como las prostaglandinas y los leucotrienos. Finalmente, tenemos que la infección va a producir una respuesta leucocitaria donde los polimorfos nucleares, los monocitos, los leucocitos, macrófagos y las células epiteliales son los efectores celulares de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se transmite la sepsis neonatal? Tenemos dos tipos de transmisión, la vertical y la horizontal. La transmisión vertical se produce a través de la vía transplacentaria, a través de la vía ascendente intraamniótico o a través del canal del parto. La vía transplacentaria es aquella cuando existe el periodo de viremia, bacteremia, pasan las bacterias a través del torrente sanguíneo, a través del cordón umbilical, llegando a producir la infección en el feto. A través de las vías ascendentes, cuando existe una infección en el tracto genital materno, y pueden subir produciendo una coriamnionitis, llegando también a producir una infección en el feto. Y en el momento del nacimiento, cuando existe una infección en el tracto urinario o en el canal del parto, en el momento del parto, por el contacto, el feto puede agarrar en el momento del nacimiento y agarrar por contacto y tener una infección. La transmisión horizontal, normalmente en la transmisión horizontal nosotros hablamos de la sepsis adquirida, que puede ser en el domicilio o que puede ser dentro del hospital, o la sepsis tardía o la sepsis nosocomía. La manera de agarrar e infectarse es a través del contagio humano, especialmente a través de las manos y de los equipos que tenemos en nuestras instituciones. La clasificación de la sepsis neonatal, podemos hablar de una sepsis precoz antes
o hasta las 72 horas de vida, y la tardía cuando el cuadro clínico se inicia después de las 72 horas de vida. Vale la pena recalcar que en la sepsis precoz estamos hablando de la sintomatología que se inicia hasta los 3 días de vida. Los gérmenes más frecuentes en esta tenemos principalmente el estreptococo del grupo B, la E. coli y la listeria monocitógena, y en la tardía el estafilococo áureo, el epidermidis, especialmente los del grupo QES, o los gérmenes que tenemos en nuestras instituciones. Las características o las diferencias que podemos hablar dentro de la sepsis precoz versus la tardía, podemos hablar del tiempo, que lo hemos explicado anteriormente, la presencia de ruptura de membranas, amnionitis o parto prolongado, que es más frecuente en la sepsis precoz, la prematurez, que también es frecuente en la sepsis precoz como en la sepsis tardía, procedimientos invasivos, que es más frecuente en la sepsis tardía, los signos clínicos, que en la sepsis precoz evoluciona rápidamente al shock, y en la sepsis tardía el comienzo es lento, insidioso. La meningitis, que es más frecuente en la sepsis tardía, y los gérmenes más frecuentes. La diferencia entre la una y la otra: la mortalidad más alta es en la sepsis precoz, y el tipo de transmisión en la precoz, que es de manera vertical, y en la tardía generalmente horizontal. Dentro de lo que se refiere al laboratorio, nosotros debemos hablar de lo que significa la sensibilidad, entendiéndose a ello como la probabilidad del 100% de detectar los verdaderos positivos. Especificidad, la probabilidad mayor del 85% de detectar los verdaderos negativos. Y el valor predictivo positivo, la probabilidad mayor del 85% de que si el estudio es positivo, el individuo sea enfermo. Y el valor predictivo negativo, la probabilidad del 100% de que si la prueba es negativa, el individuo sea sano. Dentro de esto, de lo que hemos hablado anteriormente, aquí nosotros podemos ver una publicación de un estudio que se hizo sobre estos valores predictivos, donde nosotros podemos observar que en lo que se refiere a los laboratorios que normalmente utilizamos y de los cuales podemos resaltar es dentro del hemograma el índice de inmaduros sobre totales, que su sensibilidad es alta y el valor predictivo negativo. Y si sumamos a este parámetro la PCR, vamos a tener una sensibilidad del 89% y un valor predictivo del 94%. Si nosotros vemos solamente de lo que es la interleuquina 8, tenemos una alta sensibilidad superior al 90 y un valor predictivo negativo superior al 98, de lo cual podemos rescatar que si hablamos de marcadores hepáticos, deberíamos pensar en que los laboratorios tengan una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo, lo cual nos permitiría agarrar y realizar un diagnóstico precoz, además de tratarlo también precozmente, y con esto disminuir las tasas de mortalidad neonatal. O sea que estamos hablando de un laboratorio marcador para sepsis, los cuales tengan un valor, una sensibilidad alta y un valor predictivo negativo. Aquí nosotros podemos ver el comportamiento de los mediadores inflamatorios, en el cual podemos resaltar que la proteína C reactiva no lo podemos considerar como un parámetro para diagnosticar una sepsis neonatal, ya que solamente es un reactante de la fase aguda, donde tenemos que su sensibilidad es baja. Sin embargo, el valor predictivo, su especificidad, mejor dicho, es alta, como lo podemos
ver aquí la sensibilidad baja y el valor predictivo relativamente alta, lo cual quiere decir que no nos sirve para diagnosticar por sí sola un proceso séptico, pero sí nos sirve para determinar que el paciente no está infectado o a lo mejor para seguir la evolución de la patología y en algún momento determinar la suspensión de los antibióticos. Es así que de esta manera nosotros podemos agarrar y suspender el uso de antibióticos cuando la sintomatología ha disminuido y tenemos una PCR negativa, una proteína C reactiva negativa, lo cual significa que el paciente no tiene infección. Aquí vemos nosotros la PCR que directamente, la proteína C reactiva que directamente no está presente en las primeras horas de vida y recién va a alcanzar un pico a las 72 horas de vida, o sea que prácticamente si queremos que nos ayude para el diagnóstico, en especial de una sepsis precoz, prácticamente es nula. Sin embargo, la procalcitonina, aquí la vemos nosotros que la tenemos ya positiva en las primeras 3 horas de vida, alcanzando las 12 horas de vida, un valor relativamente alto. Sin embargo, en nuestro medio nosotros no lo tenemos. Ahora vamos a hablar del protocolo nacional que se hizo en Santa Cruz de la Sierra, donde participaron diferentes instituciones como es el Hospital Japonés y el Hospital Francés, y realizamos un consenso para definir y utilizar ciertas definiciones. Entre ellos hablamos de un riesgo de infección que los consideramos a todos recién nacidos asintomáticos que tenga uno o más factores de riesgo, sospecha de infección, aquellos recién nacidos con sintomatología inespecífica, es decir, que no se determine cuál es la causa de esa sintomatología independientemente de si tienen factores de riesgo. Sepsis clínica, aquel recién nacido que tiene sospecha de infección con alteración del monitoreo clínico y o laboratorial o cultivos negativos. Sepsis confirmada cuando ya nosotros hemos identificado la bacteria o el microorganismo a través de un hemocultivo o 2 cultivos positivos con el mismo germen en diferentes focos. Sepsis con meningitis cuando tenemos una sospecha de infección con analítica sanguínea alterada y líquido cefalorraquídeo alterado. Ausencia de sepsis cuando directamente ha remitido la sintomatología antes de las 48 horas o de las 72 horas sin compromiso laboratorial. Dentro de los factores de riesgo que consideramos para una sepsis neonatal podemos destacar que existen factores de riesgo materno, factores de riesgo neonatales y nosocomiales. Dentro de los factores de riesgo vale la pena resaltar la ruptura de membrana mayor de 18 horas, fiebre materna mayor de 38 horas, bacteriuria asintomática, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, fétido purulento de aspecto meconial, dentro de los más importantes. Los factores de riesgo neonatales, el bajo peso al nacer, la prematuridad, la instrumentación neonatal. Y los factores nosocomiales, como bien sabemos, y lo volvemos a resaltar nuevamente, aquellos pacientes que se encuentran internados en una institución hospitalaria han hecho uso de nutriciones parenterales, antibióticos, hemoderivados por tiempos prolongados y cuando el espacio es inadecuado y la hospitalización es mayor a los 7 días. Dentro de las manifestaciones clínicas hemos querido agarrar y hemos querido dividir específicamente por sistema. La sintomatología inicial de la cual podemos hablar es cuando el niño inicialmente vemos que no está yendo bien, que tiene un mal aspecto general. Inicialmente el primer signo o síntoma que podemos encontrar es una inestabilidad térmica, ya sea una hipotermia o hipertermia, un rechazo a la alimentación, hipoactividad o taquicardia que no le encontramos explicación. Sintomatología digestiva, cualquiera de
de las que habitualmente se le encuentra, como rechazo alimentario, vómito, distensión, sintomatología respiratoria, especialmente signos de dificultad respiratoria, sintomatología neurológica caracterizada por hipoactividad, hiporreactividad, letargia, hipotonía e incluso pueden llegar hasta las convulsiones. Sintomatología cardiocirculatoria, que especialmente la encontramos ya en una fase tardía de la sepsis neonatal y que está caracterizada porque tenemos un pulso débil, hipotensión, relleno capilar lento mayor a 3 segundos, sintomatología hematológica, que también es una manifestación tardía, es ya cuando existe compromiso o una falla multiorgánica y normalmente encontramos ictericia, hepato, palidez, púrpura o hemorragia digestiva o hemorragia en piel. El algoritmo que nosotros utilizamos para diagnosticar la sepsis precoz es el siguiente. Primero partimos desde la base que debemos considerar los factores de riesgo que anteriormente lo hemos explicado. Cuando nosotros tenemos factores de riesgo y el recién nacido se encuentra asintomático, entonces estamos hablando de un paciente que se lo ingresa con riesgo de infección. En ese paciente nuestra conducta va a ser observarlo clínicamente cada 6 horas durante 48 horas y en caso de que esté en alojamiento conjunto se debe dejar en alojamiento conjunto con la madre sin necesidad de llevarlo a una unidad de neonatología. Posteriormente, si el paciente al cabo de las 48 horas permanece asintomático, le damos de alta. Y en caso de que este mismo paciente durante las 48 horas presenta sintomatología cualquiera de la que hemos enumerado anteriormente o tenga síntomas inexplicables, que no le encontramos un foco aparente o no le encontramos una causa por la cual tiene esa sintomatología, independientemente de que tenga o no tenga factores de riesgo, nuestro diagnóstico va a ser una sospecha de infección y a este paciente sí lo vamos a internar e inmediatamente vamos a agarrar y vamos a realizarle un laboratorio o lo que denominamos una analítica sanguínea, la cual está constituida por un hemograma, un recuento de plaquetas y una proteína C reactiva. Vale la pena resaltar que en cualquier paciente prematuro que tenga menor o igual a 35 semanas y o menor a 2 kilos de peso, también debemos ingresarlo con sospecha de infección. Es decir, que un recién nacido prematuro jamás ingresará como un riesgo de infección. Cuando nosotros agarramos y tenemos el hemograma, al evaluar el hemograma veremos o tendremos dos opciones. Una, que el hemograma esté normal o que el hemograma esté alterado. En el supuesto caso de que el hemograma esté normal, lo que vamos a hacer es observarlo clínicamente cada 6 horas con registro durante 72 horas y realizarle una analítica sanguínea a las 24 y a las 72 horas. O sea que una sospecha de infección, la observación o la conducta va a ser observación clínica durante 6 horas por 72 horas, analítica sanguínea al inicio, a las 24 y a las 72 horas. En caso de que remita la sintomatología y la analítica sanguínea está normal, descartaremos un cuadro séptico y le daremos de alta al paciente. Pero si en el hemograma inicial o en cualquiera de los controles lo encontramos alterado, y hablamos de alterado cuando tenemos encima de 2 parámetros de la escala de Rodwell o la clínica ha tenido una evolución desfavorable durante las 72 horas, o sea que con los síntomas iniciales ha habido nueva sintomatología, en ese caso lo vamos a considerar como una alteración y lo vamos a denominar una sepsis clínica. Ante el diagnóstico de una sepsis clínica nos vemos obligados a realizar cultivos de secreciones, ya sea
de sangre, de líquido cefalorraquídeo o cualquier secreción que nosotros podamos realizar, como ser cultivo de orina, de heces, secreción bronquial, y posteriormente a la toma de muestra o policultivar, iniciamos antibióticos de manera empírica. Posteriormente, cuando tenemos ya los resultados de los cultivos y si en el hemocultivo nos viene la identificación o el aislamiento de la bacteria, estamos hablando de una sepsis confirmada, o cuando tenemos 2 cultivos positivos también estamos hablando de una sepsis confirmada. Y cuando tenemos un líquido cefalorraquídeo alterado en la parte citoquímica o en el resultado del cultivo, sería una sepsis con meningitis. En cada una de estos casos, el antibiótico que debemos utilizar en la sepsis confirmada sería de 10 a 14 días y en la sepsis clínica hasta los 10 días. En el caso de que nosotros encontremos un laboratorio negativo y hay remisión de los síntomas y tenemos una analítica sanguínea de control normal con una PCR negativa, nos vemos obligados a suspender el antibiótico y el diagnóstico del paciente sería una sepsis clínica. ¿Cuál es la escala de Rodwell? Cuando hablamos de la escala de Rodwell, nosotros hablamos de 7 parámetros. Alteración de los leucocitos, lo que vendría a ser una leucocitosis o leucopenia, alteración de los neutrófilos, neutrofilia, neutropenia, alteración, aumento de los neutrófilos inmaduros, relación de inmaduros sobre totales, relación de inmaduros segmentados, presencia de granulaciones tóxicas o vacuola y plaquetopenia. La proteína C reactiva, vale la pena resaltar que estamos hablando de una proteína C reactiva cuantitativa y no así cualitativa, que dependiendo del tipo de reactivo que se utilice puede ser el valor de 12 miligramos por litro o 1.2 miligramos por decilitro, y los policultivos que ya anteriormente hemos hablado. En lo que se refiere a la escala de Rodwell, también es conveniente decir que esta escala ha sido utilizada hace muchísimo tiempo y que en muchos países en la actualidad no se utiliza porque hay parámetros que no tienen buena sensibilidad ni especificidad. Sin embargo, nosotros, como una manera de inicio y de entrar en consenso, decidimos utilizar esto hablando de que consideramos como una alteración en la escala de Rodwell cuando tenemos mayor a 2 parámetros positivos. Aquí tenemos los valores, que no los voy a hablar porque lo tenemos aquí, y cuando tenemos el hemograma solamente tenemos que agarrar y utilizar la escala, ya que ello depende de las horas de vida que tiene el niño y del peso del mismo. Entonces, como hemos dicho anteriormente, el hablar de una escala hematológica de Rodwell alterada significa que tenga mayor a 2 parámetros positivos, es decir, mayor o igual de 3. Una PCR positiva que refuerza el diagnóstico y en sí no es determinante para hablar de una sepsis o diagnosticar una sepsis neonatal. Aquí tenemos el resultado del líquido cefalorraquídeo, que también depende de los días de vida que tiene, pero vale la pena resaltar que en el líquido cefalorraquídeo debemos evaluar principalmente la cantidad de células que tiene, la glucorraquia y la proteinorraquia. Entonces, finalmente podemos decir que el diagnóstico de sepsis neonatal es bastante difícil, que aún no se llega a un consenso y que frecuentemente reciben antibióticos recién nacidos que no los requieren, a los cuales podemos considerarlos como falsos positivos, o aún peor, no reciben antibióticos. Algunos pacientes que sí lo necesitan, entonces estaríamos hablando de unos falsos negativos y estaríamos hablando de que esto nos aumentaría las tasas de mortalidad y obviamente el costo es mayor.
Por eso debemos trabajar bajo un protocolo lo cual nos permita identificar de una manera precoz el cuadro séptico y realizar un tratamiento oportuno. El tratamiento que hemos llegado en general, bueno, es antibióticos dependiendo de si es una sepsis precoz, de si es una sepsis tardía. También vale la pena recalcar que existen otro tipo de medicamentos que lo podemos utilizar, como es la gamma globulina intravenosa humana, que disminuye el tiempo de la clínica e incrementa los niveles de inmunoglobulina. La dosis que se utiliza es de 500 miligramos por kilo por peso, pero es relativamente cara y en nuestro medio no existe. También no debemos olvidarnos de la parte nutricional, que se debe indicar el requerimiento de líquido de acuerdo a sus necesidades o a sus requerimientos y darle un buen aporte proteico. La prevención es bueno resaltar, especialmente en la sepsis precoz, cuando nosotros diagnosticamos a una gestante que tiene una infección por el estreptococo del grupo B. Se debe realizar de manera obligatoria en el momento del parto ampicilina 2 gramos al ingreso del parto y 1 gramo cada 4 horas durante el parto. Los antibióticos de manera profiláctica, de cómo lo utilizamos, va a depender mucho de cómo proviene o de dónde proviene el paciente. Si el paciente viene de la casa, deberemos iniciar con ampicilina y gentamicina. En el caso de que el foco inicial haya sido una infección en la piel, en vez de utilizar la ampicilina, utilizaremos la cloxacilina, y nuestro esquema de manera empírica en una sepsis que viene de casa sería la cloxacilina y gentamicina. En el caso de que el paciente esté internado, esté en el hospital y tenga menos o igual a 72 horas de internación y no haya recibido antibiótico, el primer esquema de antibiótico de manera empírica es ampicilina y gentamicina. Si al cabo de las 48 a 72 horas el paciente no evoluciona bien, es necesario policultivarlo y empezar con cloxacilina y amicacina previo policultivo. Al no mejorar a las 72 horas, ya debemos pensar en una sepsis nosocomial, considerar los gérmenes que tenemos en nuestro medio y utilizar los antibióticos de acuerdo a la sensibilidad de las bacterias de nuestra institución. Entonces podemos pensar en una vancomicina, ceftazidima, imipenem, meropenem, etc. En el caso de que tenga el paciente más de 72 horas, o sea, estamos hablando de una sepsis tardía y haya recibido o no antibiótico, nuestro tratamiento empírico vendría a ser el segundo esquema, cloxacilina y amicacina, con las mismas consideraciones. También vale la pena resaltar que si en el resultado del líquido cefalorraquídeo, en el citoquímico, tenemos un indicador de que está con ese líquido cefalorraquídeo y estamos pensando en una neuroinfección, el antibiótico vendría a ser cefotaxima y ampicilina, o sea que la gentamicina la reemplazaríamos por la cefotaxima. El tiempo de uso de antibiótico en la sepsis clínica hasta 10 días o 7 días hasta que tengamos los cultivos negativos y remisión de la sintomatología. Sepsis confirmada de 10 a 14 días, sepsis con meningitis 14 días para gérmenes gram positivos y podemos pensar llegar hasta 21 días en el caso de que se tratase de gérmenes gram negativos. Aquí tenemos una muestra de cómo nosotros utilizamos los antibióticos. En neonatología consideramos la dosis, las semanas de gestación, los días de vida o la edad cronológica. Dependiendo de eso, vamos a utilizar
el intervalo que vamos a poner entre medicamento y medicamento, siempre considerando la dilución, el tiempo de duración y la concentración máxima que debemos tener por ml, y algunas consideraciones más. Y no nos olvidemos que lo más importante en un servicio de neonatología es el evitar que nuestros pacientes se infecten. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lavándonos las manos. Sabemos que las manos es el vehículo que transmite la infección a todos nuestros pacientes. Entonces, el lavado de manos reduce las infecciones adquiridas tanto en el hospital como en las casas.